Buenos días o buenas tardes, de acuerdo al horario en el que estén viendo esta presentación. Mi nombre es María Eugenia Pérez Cubero, soy abogada, especialista y magíster en Derecho Ambiental y doctora en Ciencias Políticas, y actualmente soy directora del Centro de Derecho y Política Ambiental en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, que está ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, dentro de la provincia de San Luis, en la República Argentina. Bueno, primero que todo felicitar por esta tercera edición del foro online, Educación, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y en el marco de este foro voy a estar presentando concretamente lo que es la educación ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana como herramientas de construcción y de reconstrucción de la relación sociedad y naturaleza. Y para poder abordar esta articulación entre tres instrumentos de política y de gestión, como son la educación, la información y la participación, en esto que hemos tratado de pensar y que tratamos de también invitar a repensar lo que es la relación entre la sociedad y la naturaleza, voy a estructurar esta presentación en tres ejes que vamos a estar abordando a continuación. Para eso vamos a abordar en un primer eje lo que es la relación sociedad y naturaleza, cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, por supuesto que lo vamos a hacer en resumidas cuentas, esta relación y esta dicotomía y esta dualidad, y cómo también se ha planteado como dualidad, y cómo tenemos que también tratar de pensar superando esa dualidad, para pasar en un segundo eje a algunas propuestas de redefiniciones concretas y puntuales, y abordaremos en un tercer momento la importancia de los derechos de acceso, justamente la información, la participación y el acceso a la justicia, pero cruzados por lo que es fundamentalmente la educación ambiental. Para eso vamos a estar primero tratando de entender este primer eje, que es cómo pensamos la relación sociedad-naturaleza y cómo también invitamos a repensar esta relación, y algunos aspectos ontológico-políticos que podemos considerar en relación a la cuestión ambiental. Una primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo pensar esta relación de la sociedad y la naturaleza. Y por un lado la podemos pensar a la naturaleza como objeto de protección jurídica, pero también podemos pensar a la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Y cómo es esta transición o este tránsito de la naturaleza como objeto a la naturaleza como sujeto de derechos, como diferentes miradas y diferentes perspectivas sobre cómo abordar esta relación? Y por supuesto que siempre que hablemos de la relación sociedad y naturaleza, hay un intermedio entre considerarla como objeto y considerarla como sujeto, y es que siempre esta relación va a estar regulada, va a estar el derecho estructurando cómo construimos esta relación. Y en ese sentido, podemos ver este tránsito de la naturaleza como objeto a la naturaleza como sujeto de derechos, podemos ver algunas huellas de este tránsito jurídicas, porque en algunos países de la región de América Latina se ha dado paso justamente al reconocimiento explícito y expreso de los derechos de la naturaleza, pero también vemos algunas huellas jurisprudenciales, no necesariamente jurídicas, normativizadas en las leyes o en constituciones, sino que también hemos visto lo que es como jurisprudencia de la tierra, cómo la jurisprudencia va reconociendo derechos a la naturaleza. Y para tratar de contextualizar esto, es interesante que pensemos en el marco de la denominada modernidad, cómo la modernidad ha planteado esta relación dicotómica entre estos polos, ¿no? Como el polo sociedad y el polo naturaleza, y cómo se ha tratado de construir a partir de la modernidad dos esquemas y dos dimensiones separadas. Entonces se ha pensado esta dicotomía en términos de dualidad, la dualidad entre la naturaleza y la sociedad, como una relación de separación. A punto tal se construyó y se llegó a construir esa separación que se planteaba el sistema, el funcionamiento del mundo como un sistema mecánico, ese sistema mecánico que explica el mundo, un poco trayendo a colación a René Descartes, como dentro de su planteamiento cartesiano se plantea este sistema mecanicista del mundo, ¿no? Algo así como si la naturaleza fuera un mecanismo, y en ese esquema de la naturaleza como mecanismo, los animales también pasaban a ser máquinas o pasaban a ser cosas,
y era algo así como entender el mecanismo de un reloj y de esa forma también podíamos comprender el funcionamiento de la naturaleza o del sistema mundo. Y esto posicionaba entonces dentro de esta perspectiva a la humanidad, a los humanos, a los seres humanos, como los únicos seres animados, así nos dice Zaffaroni en su libro La Pachamama y el humano, como único ser animado, como dueño y como señor de todo lo demás, de todo eso que es lo inanimado. Entonces, frente a esta visión moderna que nos plantea esta relación de la sociedad y la naturaleza, es interesante posicionar frente a esta mirada moderna, que podríamos decir entre comillas moderna, lo que podemos denominar también entre comillas como la visión arcaica del mundo. Es interesante que traigamos simplemente algunos extractos de la carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Suquamish a Franklin, presidente de los Estados Unidos de América, cuando querían hacer una compra de las tierras en las que estaban asentados esta tribu. Y allí es simplemente recordar algunos de sus extractos en donde se trata de plantear en estos términos cómo vamos a considerar la oferta que hacen para la compra de las tierras, porque sabemos de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. Otro extracto interesante que posiciona la mirada ontológica que planteaban los pueblos originarios sobre esta relación entre la sociedad y la naturaleza, es como decir, somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros, las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos, las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Y acá claramente que hay un posicionamiento en términos de, no de dos polos separados, sino justamente de una unicidad, de una vinculación, de una simbiosis entre estos polos que se tratan de construir separados y diferenciados en el marco de la modernidad. Y podemos ver que la carta termina diciendo, esto es lo que sabemos, la tierra no pertenece al hombre, sino que es el hombre el que pertenece a la tierra. Y esto es lo que sabemos, dicen así, todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida, sino que es un hilo más de esa trama. Entonces, en todas estas, me interesa traer esta carta porque en pocas palabras y en pocos párrafos podemos llegar a entender cuál es esa ontología que está construida y sobre la cual podemos pensar desde diferentes ejes esa relación, ¿no? Cómo se construye esa relación y cómo intentaremos también repensarla y reconstruirla. Esto nos va a permitir dar paso al segundo eje en el que queremos invitar a repensar también algunas definiciones que nos van a ayudar también a reconstruir este concepto de la relación sociedad-naturaleza. Y dentro de esas redefiniciones vamos a pensar, por un lado, cómo definimos, cómo conceptualizamos el ambiente en sí mismo, pero también cómo definimos la política en cuestiones ambientales. Y cuando hablamos de definir y de contextualizar el ambiente, podemos decir que hay diferentes conceptos de acuerdo a quién lo defina, podemos hablar de la naturaleza, pero también podemos hablar de ecosistemas, podemos hablar de biosfera, y podemos decir que es todo aquello que nos rodea, son todos los componentes que forman parte de la vida, y de alguna manera podemos considerar en este concepto que la naturaleza y la sociedad no son dos polos diferenciados, sino que justamente naturaleza y sociedad son parte de una misma producción y justamente de una producción, al decir de Bruno Latour en su libro Nunca fuimos modernos, es una producción de sociedades y de naturaleza. Al decir que no tenemos un único tipo de naturaleza y un único tipo de sociedad, sino que justamente esto como un único polo en diálogo construye sociedades y construye naturalezas, y a partir de eso hemos construido el concepto de lo socioambiental. Y esto nos permite pasar a otra reconfiguración y a otra redefinición sobre qué es la política, de qué estamos hablando cuando hablamos de la política en cuestiones ambientales. Y acá me interesa que traigamos a Chantal Mouffe en esta distinción que hacen sobre la política y sobre lo político como aquella
aquella definición de la política como aquello instituido, establecido, pero la dimensión de lo político como esa dimensión de antagonismo, de disputa, en donde justamente se va a disputar la definición de la política. Y es en esta dimensión de lo político en donde nos interesa pensar cómo se incide en la propia construcción de la política. Y es en esta dimensión de lo político desde donde empezamos a reconfigurar la participación ciudadana para poder incidir en esa dimensión de la política instituida y establecida. La política ambiental, por supuesto, como parte de las políticas públicas. Y esta mirada y esta distinción entre la política y lo político que tomamos nos invita también a resignificar nociones como democracia, como ciudadanía, como sociedad civil y propiamente la noción de participación, porque entonces empezamos a pensar en una democracia participativa, en una ciudadanía en términos de metas ciudadanías ecológicas, en una sociedad civil que justamente la sociedad civil está vista como el lugar de la política y el lugar de lo público y el lugar desde donde se incide en la política institucionalizada. Y en este contexto la participación pasa a tener un rol central desde un enfoque de la gobernanza ambiental y de la gobernanza climática, en donde tratamos de definir desde la dimensión de lo participativo cómo vamos a gestionar los recursos compartidos y los recursos comunes. Y con estos dos esquemas de tratar de ver cómo se ha hecho el paso en las diferentes miradas sobre la naturaleza y cómo hemos tratado de pensar algunas redefiniciones sobre conceptos que definen a nuestras sociedades, vamos a pasar sí al tercer eje, donde vamos a tratar de pensar la importancia de los derechos de acceso. Y cuando pensamos en los derechos de acceso, vamos a tratar de ver las implicancias que tuvo y que tiene actualmente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Cómo el Acuerdo de Escazú viene a posicionarse y a consolidarse como un instrumento central dentro de la construcción de la democracia ambiental y dentro de la construcción de esta gobernanza participativa. Para hablar del Acuerdo de Escazú tenemos que recordar, en primer lugar, el principio 10 de la Declaración de Río de Naciones Unidas, de la conocida como Cumbre de la Tierra en 1992. En esa Cumbre de la Tierra, en la Declaración de Río, nos ponemos de acuerdo y se ponen de acuerdo los estados que participan en esa cumbre en lo que es el principio 10. El principio 10 como un motor, de alguna manera, de lo que son luego los instrumentos regionales que van a potenciar la implementación de este propio principio 10. Y justamente el principio 10 nos plantea la tríada de derechos entre lo que es el derecho de acceso a la información, a la participación ciudadana y el derecho de acceso a la justicia. Y el principio 10 nos dice justamente que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Y dice, en el nivel que corresponda. Entonces, en cada una de las escalas que estemos pensando en definir problemas comunes, tendremos que pensar en la participación ciudadana como el instrumento que nos va a facilitar la resolución y el abordaje de esas cuestiones ambientales. El principio 10 continúa diciendo que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información ambiental, pero específicamente habla de la información sobre el medio que dispongan las autoridades públicas y habla de la información sobre los materiales y sobre las actividades que encierran peligro, pero también habla de la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y también plantea la obligación, ya no solo la información y la participación como un derecho ciudadano, sino también ya el principio 10 nos planteaba en 1992 cómo los estados tenían la obligación de facilitar y de fomentar la sensibilización y la participación de la población. Entonces, cuando nos habla de la sensibilización, nos trae acá como una dimensión central dentro de lo que es esta tríada de derechos de información, participación y justicia, a la educación ambiental como un motor fundamental para poder fomentar la información y la participación.
Entonces es fundamental que los estados garanticen y faciliten esa sensibilización para poder dar lugar a la participación de la población. Y para eso, por supuesto que se deberá poner la información a disposición de todos. Algunos antecedentes que simplemente los traigo aquí a colación para que tengamos en mira cómo ha sido el proceso de construcción de este instrumento regional, motor del multilateralismo que tenemos hoy en nuestra región de América Latina y el Caribe, y que veamos cómo a partir de ese principio 10 que acabamos de relatar, de la Cumbre de Río en 1992, tuvo todo un recorrido hasta llegar a la conferencia de Río +20 en 2012, en donde se firma justamente lo que es el documento para poder dar lugar al proceso de implementación del principio 10. A partir de allí, se inicia desde 2012 todo el camino de planes de acción y luego se constituye el comité de negociación, que por supuesto ha sido todo un procedimiento que ha llevado una cantidad de años, una cantidad de acuerdos y de desacuerdos, y lo interesante es que todo este procedimiento, a partir de 2012, se hizo de manera participativa. Entonces, el propio acuerdo de Escazú, que fomenta esta tríada de derechos, desde su propia génesis, que tuvo una construcción participativa, entonces la sociedad civil tenía la posibilidad, tuvo la posibilidad de sentarse en las mesas de negociación del propio acuerdo. Y así, entre acuerdos y desacuerdos, pero por supuesto que primaron los acuerdos, para llegar en el 2018 a firmar lo que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia, que se firma en Escazú, en Costa Rica, en 2018, y a partir de ahí empiezan a ratificarla algunos estados, porque eran importantes las ratificaciones de 2 estados para que esto pudiera entrar en vigencia. Entonces, acá sí me interesa que veamos que así como en nuestra región tenemos al acuerdo de Escazú, si tratamos de ver la región de la Unión Europea, tenemos a lo que es el acuerdo de Aarhus, que también tuvo el mismo proceso, en términos de que también fue participativo desde su génesis, y lo que nuestra región, desde América Latina, pudo hacer en su momento fue unirse a la Convención de Aarhus, pero si no obstante ello, la propia región decidió iniciar su propio proceso de implementación, y la verdad es que hoy, visto a la distancia, podemos decir que fue claramente lo más atinado, porque nuestro propio acuerdo de Escazú puede reflejar problemáticas comunes que tenemos dentro de la región. Es así como el acuerdo de Escazú se puso en vigencia, y a partir de su entrada en vigencia, empezó a tener su propio proceso de implementación del propio acuerdo y de los instrumentos de configuración que constituía el acuerdo de Escazú. Es como se desarrollaron las diferentes COP de Escazú. Hace poco, del 22 al 24 de abril de este año, se desarrolló la tercera COP de Escazú, y fue muy importante esta tercera COP porque se pudo poner en marcha, por un lado se pudo poner en marcha el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como uno de los órganos centrales dentro del Acuerdo de Escazú, uno de los órganos que está conformado por 7 representantes del público, así que es muy interesante cómo este órgano va apoyando y va acompañando el propio proceso de implementación del acuerdo. Y a su vez fue muy importante esta tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, porque también se firmó y se acordó lo que es el Plan de Acción Regional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y este plan de acción verdaderamente es muy importante porque posiciona algunas cuestiones centrales en términos de pensarlo como un plan de acción multilateral, como ya lo fue el propio acuerdo de Escazú, y multilateral que exige justamente que los estados generen un entorno propicio. ¿Un entorno propicio para qué? Para que los derechos se puedan ejercer con libertad y sin discriminación, sin amenazas, sin restricciones, sin inseguridades.
Y fíjense que estamos volviendo a defender derechos básicos de primera generación, pero específicamente de un sector que está muy amenazado, como son los defensores ambientales. Entonces, es este acuerdo regional sobre Escazú, que como les contaba, entró en vigencia el 22 de abril del 2021 con 12 ratificaciones de los 24 estados signatarios, pero que a la fecha ya tiene 16 ratificaciones. ¿Y por qué es importante este acuerdo? Entre varias cuestiones, es central porque nos plantea un vínculo entre el derecho ambiental y los derechos humanos. Es justamente el primer tratado ambiental que articula el derecho ambiental con los derechos humanos dentro de nuestra región y garantiza una amplia participación del público, incorporando justamente el concepto de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, acá simplemente mostrarles cuáles han sido las ratificaciones de los países. Fíjense que yo ahí resalto en rojo que Brasil no ha ratificado, si bien ha firmado el acuerdo, no lo ha ratificado a la actualidad. Algo que sí hizo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva el año pasado fue enviar el proyecto al Congreso para que se pueda aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y la verdad que es un instrumento sumamente importante dentro del propio contexto de Brasil, porque pensemos que justamente la organización Human Rights Watch ha documentado justamente la difícil situación que viven las comunidades de la Amazonía, que intentan proteger sus tierras, que intentan proteger el ambiente y que intentan proteger sus medios de vida justamente de la embestida de redes criminales que están involucrados en diferentes actividades, como la tala ilegal, como la minería también ilegal, como la apropiación de las tierras, y son verdaderos actos de violencia que pocas veces son llevados a la justicia y que el Acuerdo de Escazú trata justamente de dar un marco a esta situación y un marco de contención y un marco de respaldo. Entonces, si tratamos de pensar cuáles son las principales características del Acuerdo de Escazú, podríamos traer algunos de los conceptos que hemos estado viendo y podríamos decir que nos proporciona herramientas y nos garantiza el desarrollo y la construcción de lo que es la democracia ambiental, porque justamente nos trae estos tres pilares, pero estos tres pilares atravesados por los derechos humanos y atravesados por la educación ambiental. Una cuestión sumamente importante como una de las características es que incorpora el principio de no regresión. Incorpora el principio de no regresión justamente dentro de la enumeración de los principios que reconoce el Acuerdo de Escazú y también se consolida como un instrumento promotor dentro del multilateralismo y el desarrollo sostenible. Y a su vez, recientemente tenemos esta adopción del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que nuevamente continúa esta línea de posicionarse como promotor del multilateralismo. Y por supuesto que es un acuerdo que nos garantiza en nuestra región este triple acceso. Y desde este lugar nos permite este triple acceso, porque justamente nos provee lo que es el acceso a la información ambiental en términos de la generación y de la divulgación de información que tiene el Estado como deber. Y esto es lo que le asegura a todas las personas que tengan acceso a la información ambiental, pero una información ambiental que tiene que ser oportuna, que tiene que ser precisa y que tiene que ser completa. Y esto también nos permite pensar en una participación pública y qué rol tiene esta participación pública en los procesos de toma de decisiones. Estamos pensando en una participación que asegure tanto a individuos como a grupos que puedan participar en estos procesos de toma de decisiones, que puedan participar en estos procesos de toma de decisiones que afectan su entorno y que esta participación sea puntualmente temprana. Esto nos permite como tercer pilar en este triple acceso, pensar en el acceso a la justicia, que también personas y grupos tengan acceso a procedimientos administrativos y también judiciales. Procedimientos administrativos y judiciales que sean efectivos, y esta es una palabra central que atraviesa todo el Acuerdo de Escazú,
porque se nombra más de una vez la posibilidad de que estos derechos sean efectivos. Y después, por supuesto, que se reconoce a los derechos humanos de los defensores y de las defensoras ambientales, en términos de que se protege los derechos de las personas y de los grupos que defienden el ambiente. Y un cinco pilar muy importante es el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación regional. Justamente se promueve a la cooperación internacional como un instrumento central para poder abordar problemas comunes como son los problemas ambientales. Y simplemente para traer a colación algo de lo que venimos diciendo, que es uno de los temas centrales que pone el Escazú sobre la mesa, que es esta articulación entre el derecho ambiental y los derechos humanos, y cómo específicamente este punto y el artículo 9 es lo que se ha ido desarrollando en las conferencias de las partes, y es lo que la última COP ha puesto en foco, pudiendo aprobar el plan de acción de defensores y defensoras ambientales. Acá lo que me interesaba abordar para poder conectar los diferentes ejes que hemos estado trabajando en la exposición del día de hoy, es que hagamos hincapié un poquito en cuál es el alcance que el Acuerdo de Escazú le da a la participación pública en la toma de decisiones. Porque el Acuerdo de Escazú nos plantea que la participación tiene que ser, por un lado, en proyectos o en actividades, pero también nos plantea que la participación tiene que darse en aquellos asuntos que tengan y que sean de interés público que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Entonces acá tenemos a la participación que de alguna manera está contemplada dentro de procedimientos administrativos, como pueden ser los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero también dentro de cualquier otro tipo de autorizaciones administrativas ambientales que van a tener que prever y van a tener que incorporar el requisito de la participación ciudadana dentro del propio procedimiento administrativo. Pero no solo dentro de estos procedimientos administrativos, sino que el Acuerdo de Escazú avanza en decir que también serán participativas las definiciones sobre políticas, planes, programas, estrategias, normas, reglamentos, tales como, y ahí tenemos otros instrumentos, como la evaluación ambiental estratégica o el ordenamiento ambiental del territorio. De esta manera vemos la diversidad de situaciones en las que la participación tiene que tener lugar. Pero después, el Acuerdo de Escazú avanza en calificar esa participación. La participación debe ser temprana, desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, no cuando la decisión ya esté tomada, sino en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Dentro del propio proceso de toma de decisión, tiene que ser una etapa primaria y temprana dentro de todo el proceso, justamente para que las observaciones que haga el público puedan ser debidamente consideradas. Desde este lugar es que cada Estado parte deberá proporcionarle al público de manera clara, oportuna y comprensible la información necesaria. ¿Y qué significa que esta participación sea temprana o desde etapas iniciales del proceso? Justamente que haya posibilidad de alternativa, que podamos posicionar las diferentes alternativas que vamos a dar frente al desarrollo del proyecto. Y acá algo central es que la información tiene que ser oportuna, pero aparte de ser oportuna por el momento, tiene que ser clara y tiene que ser comprensible. Y también tiene que ser suficiente para que de esta forma la participación pueda ser efectiva. Y un punto en el que Escazú pone centralmente la atención es la participación de todos los sectores, pero puntualmente la participación de aquellas personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjense cómo en el artículo 7.14 el Acuerdo de Escazú avanza en poner a cargo de las autoridades públicas la obligación de tener que realizar los esfuerzos para poder identificar cuáles son esas personas o esos grupos en situación de vulnerabilidad, justamente para poder involucrarlos en el procedimiento de toma de decisiones sobre aquellas decisiones que afecten los recursos en los que estas comunidades están asentadas. Y también las autoridades deberán hacer esfuerzos y realizar esos esfuerzos por identificar no solo a estos grupos en situación de vulnerabilidad, sino en general al público que va a estar directamente afectado, ya sea por proyectos o ya sea por actividades
que tengan o que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Y entonces va a tener que la autoridad pública promover acciones específicas para facilitar la participación de ese público directamente afectado, así como de los grupos o situaciones, así como de los grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjense cómo el acuerdo de Escazú justamente habla de la participación y define a esta participación. Habla de la participación no en términos de simples consultas, sino que habla de la participación en términos de espacios apropiados de consulta, espacios apropiados de consulta. Y para esto, cada parte tendrá que tener la posibilidad de promover la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de visiones y de saberes. Esto nos está marcando una mirada sobre la participación. ¿Qué tipo de participación es la que se fomenta? ¿Qué tipo de participación que se fomenta es justamente una participación que permita esta relación dialógica? Y esta articulación nos permite pensar una participación ciudadana más conectada, una participación ciudadana más articulada, en diálogo con la ciudadanía, que realmente sea la ciudadanía la que pueda intervenir en estas decisiones. Y fíjense cómo puntualmente el 7.15 nos posiciona en términos de una obligación que le enmitra a los estados relativas al proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Entonces, justamente el 7.15 nos dice que en la implementación del acuerdo, cada parte deberá garantizar el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Y cuando hablamos de las obligaciones internacionales, tenemos que traer a colación el Convenio 179 de la OIT, en donde nos habla justamente del proceso de consulta libre, previa e informada que tienen que tener los pueblos indígenas frente a los proyectos, obras o actividades que se vayan a hacer en sus territorios. Bueno, y frente a esto, muchas gracias y espero que podamos entender cuál es la importancia de estos derechos de acceso y de esta tríada de derechos conectados justamente con lo que es la construcción, pero a esta reconstrucción que yo invito a que hagamos de la relación sociedad-naturaleza. Una reconstrucción que tiene que estar atada a conceptos de resignificación de la democracia como democracia participativa, pero también de redefinición de la sociedad civil como este espacio en donde se define lo público y en donde se justamente incide desde la dimensión de lo político en la dimensión de la política establecida e institucionalizada. Bueno, ojalá que Brasil pueda prontamente ratificar el acuerdo. Hay un paso que se ha dado en ese sentido y el paso que se ha dado es justamente que el proyecto de ratificación está en el Congreso, así que ahora corresponde, ya hace poco tiempo que muchas organizaciones, algo así como más de 150 organizaciones, han presentado un petitorio para que el Congreso pueda ratificar el acuerdo de Escazú, así que es importante que Brasil se sume a esta iniciativa y a este proceso del multilateralismo que ha iniciado la región, justamente porque se están marcando hitos en la propia construcción del derecho ambiental desde esta región de América Latina y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una hermosa jornada y quedamos en contacto.